Bien, otra de las encuestadoras, estudios de opinión que han estado muy activos durante esta campaña electoral, ha sido los estudios de opinión del IEP, y justamente estamos dándole la bienvenida a la jefa de estos estudios, Patricia Zárate, sobre los mismos temas que estábamos tratando con el presidente ejecutivo de Ipsos Perú, como es Alfredo Torres. Importante saber en las percepciones, tras hacer todas estas evaluaciones, estas encuestas, de las cuales no se puede hablar de acuerdo a la ley y en cuanto a estadísticas, sí se puede hablar de lo que ha sido en esta campaña, cómo se ha hecho el trabajo y cuáles son, digamos, las expectativas que puede tener el eventual electorado dependiendo del universo en el que estén. Patricia, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. A ver, en cuanto a perfiles de electores, se habla de que ahora tenemos un promedio de 40 años aproximadamente, no sé si ustedes coinciden o no, y en todo caso, ¿qué es lo que está buscando la gente? Más allá de una respuesta contundente en el tema de la pandemia, que parece que es la principal preocupación y la principal frustración, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido, imagino también que el tema de la inestabilidad gubernamental es algo que le puede preocupar a la gente, ¿o no, Patricia? A ver, en primer lugar, no todos los potenciales electores están tan involucrados en el tema de la campaña electoral, ¿no? Hay muchas personas que en su día a día tienen que hacer otras cosas como sobrevivir en esta crisis, no solo sanitaria, sino económica. Entonces, están muy desconectados realmente de varias discusiones que puede haber. En el tema de la conexión, quizá estén más presentes los jóvenes, y a ellos sí les puede importar en mayor medida el tema de la política y la crisis política que puede haber. Eso no quiere decir que no sea preocupación en general. Sí lo es. Cuando uno conversa con las personas en estudios cualitativos, también sale este tema a raíz de todo el problema que hubo, sobre todo a fines del año pasado. Pero la gente se va olvidando un poquito a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro. Que eso, y bueno, ya cuando hablemos quizá del Congreso y la fragmentación, podemos retomarlo. Pero creo que sí es un tema, pero que para la gente más conectada, más involucrada políticamente, más interesada en la campaña, sí es un issue importante, pero no necesariamente se extiende a todos, y no todo el mundo está como nosotros pensando, viendo las encuestas o discutiendo o escuchando a los candidatos, ¿no? Pero entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿el interés varía o es exactamente el mismo? ¿O el desinterés, para ponerlo en las dos perspectivas? Casi siempre tiende a ser mayor entre los hombres. Y no solo con las encuestas de intención de voto, sino en general con los estudios que hace el APOC, también del Barómetro de las Américas, se ve esto. El interés en la política es muy bajo comparado con otros países y tiende a ser mayor entre los hombres. Y además se nota también en esta campaña, porque el grupo de personas que no eligen un candidato es mayoritariamente femenino. Señora Zárate, por lo que veo en la ficha técnica de su encuesta, se ha hecho a través de llamadas telefónicas, 1.215 llamadas telefónicas a 404 distritos de nuestro país, es decir, un poco menos de una cuarta parte de la totalidad de los distritos que hay. Quisiera saber con qué criterios se eligen esos distritos y qué cosa cambia el hecho de que no sea una encuesta presencial, sino telefónica, habida cuenta de que hay que preguntar respecto a las intenciones de voto sobre 18 candidatos presidenciales diferentes. A ver, muchas gracias por la pregunta, porque sí es bien interesante tener esto en cuenta. Nosotros no tenemos una lista de distritos ni armamos la muestra previamente. Cuando uno tiene una encuesta presencial, uno se basa en una cartografía, que es la del INEI, ¿no? Y hace un muestreo por etapas, y al final llega a una casa y uno tiene unas cuotas, ahí rompe la aleatoriedad por costos, uno tiene unas cuotas y ahí yo tengo que encuestar a un hombre mayor de 50 o a una mujer menor de 25 años, por decirle algo. Yo ya sé que tengo que encuestar a esa persona. Si no hay esas personas, me tengo que ir a otra casa. Lo que nosotros hacemos es un muestreo totalmente aleatorio.
¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un marco de números que es la combinación de todos los números posibles en Perú, de más de 89 millones de números. Con un software, yo saco un marco muestral de alrededor de 150.000 números aleatoriamente. Esos números pueden pertenecer a una persona o pueden estar en un almacén, porque todavía no han sido comprados esos chips, por decirle algo. Por la misma teoría y por la misma ley de los números, por la aleatoriedad, si yo tengo una muestra aleatoria simple, cuando yo saco la muestra, la distribución de esa muestra debe ser similar a la del universo, por estadística. Entonces yo lo que hemos hecho en el IEP es diseñar esta metodología, la probamos en abril del año pasado y vimos que la distribución, sin hacer ninguna muestra especial, sin decir en tales sitios voy a hacer, porque no podíamos saber dónde estaban esos números, las distribuciones salían muy similares al universo. Y nos ha salido así a lo largo de todas las encuestas que hemos hecho, lo cual nos ha ido dando mucha más robustez metodológica en esta medida. ¿Por qué no hemos cambiado a veces a presencial o telefónico? Porque para mantener una misma medida y compararnos frente a otros, y además porque para tener una muy buena muestra, esta es muy dispersa. Yo nunca pensé que llegáramos al distrito de Putumayo, a la provincia de Putumayo, por ejemplo, que es recientemente creada, ¿no? Sí, pero llega así, entonces eso en presencial es costosísimo, es imposible de hacer, y además no solo por plata, sino por tiempo. Patricia, y en una encuesta electoral pesa mucho el tiempo. Patricia, en la evaluación que ustedes han hecho, ¿consideran que la influencia que ha habido en el elector con respecto a la preferencia por tal o cual candidato ha sido fuerte con relación a los debates que hemos podido observar? Bueno, 28% dice que el debate ha tenido un impacto. No necesariamente es solo ese 28%, porque yo creo que de todos modos hay gente que está muy consciente y muy segura de su voto, que es un 56% que dice que está seguro, que está decidido y no va a cambiar. Pero hay un porcentaje de personas que no están decididas, y entonces a ellos o están decididos y pueden cambiar. Y ese es un tema, ¿no? Porque la gente no sabe bien, no conoce bien qué está proponiendo cada candidato, entonces le gusta una idea, pero después se escucha que esa idea no estaba bien, otro dice otra idea mejor, y puede ir cambiando porque no tiene no se siente representado realmente por ninguno. Y si ese ¿no? porcentaje lo comparamos, por ejemplo, con debates en elecciones anteriores, ¿cree usted que ha sido más influyente o no? Lo que yo mencioné, creo, no me acuerdo si en RPP, pero en una entrevista, es que no había ninguna medida sobre la influencia de los debates. En general, no hay muchos estudios al respecto. Incluso en Estados Unidos, que miden todo lo que hacen, hasta con paneles, la influencia es muy baja, pero ahí es un sistema bipartidista y tiene mucho más porcentaje de intención de voto que los partidos de acá. Y lo que yo he visto, y no lo he analizado totalmente, he visto que hay una mayor influencia, por ejemplo, cuando se trata de elecciones municipales en Lima Metropolitana, porque la gente está mucho más conectada y ahí sí he observado unos grandes cambios. Pero igual, o sea, tiene que pasar más días, si bien nosotros hemos hecho la encuesta al día siguiente que terminó el debate, no es algo tan inmediato, porque la gente también va procesando cosas, ¿no? Y además también depende, Patricia, de la narrativa posterior, que parece ser también tan o más importante de lo que puede haber pasado en el momento del impacto de una discusión. Exacto. O un debate. Hay gente, y eso ha ocurrido en todos los procesos electorales, que sí, al final toma decisiones en la cola de digamos, antes de llegar a votar, por X o Y razones. ¿Eso podríamos medirlo en algún porcentaje aproximado? Yo creo que es complicado porque la gente también crea su propia narrativa. Luego, cuando ya están los resultados, ya cambia. Por ejemplo, no voy a decir cifras, pero cuando nosotros hemos hecho preguntas sobre por quién votó en el 2016,
la segunda opción, que tuvo casi la mitad de los votos, ¿por quién votó en la segunda vuelta? Nos contestaban que habían votado solo 10% por esa persona, o sea, claro, lo cual es muy extraño, o sea, no es así, ¿no? Entonces cada persona va creando también sus propias narrativas de lo que hizo según los resultados que uno ve. Y eso creo que en general se da en varios espacios, ¿no? Muy bien, bueno. Señora Zárate, sí, un tema que me parece importante es que usted hace notar que hay muchas personas que siguen sin haber comprendido bien cómo es que se llena la cartilla, lo cual se ha agravado porque no hay mucha campaña presencial. ¿Qué datos tiene usted sobre estas dificultades de muchos electores para poder votar bien? Técnicamente bien. O sea, digo, yo no, sí, no era, en nuestro caso nosotros no hemos hecho simulacro, ¿no? Pero me basaba en el simulacro de otra empresa encuestadora, donde comentaba el tipo de errores que tenían, y ayer lo conversé con Javier Torres, que hizo muchos años de educación electoral en Ayacucho, en la Sierra Sur, y él me comentaba que el tipo de errores que ella relataba eran errores que se observaban hace muchos años y que ya se habían superado. Entonces, yo creo que acá hay un tema que arrastramos, y no es que antes no haya habido errores, yo creo que sigue habiendo. Yo sí creo que es importante que cada elección tenga su propia cédula. Para presidente otra cédula, para congresista otra cédula y para Parlamento Andino otra cédula. Y ahí sería mucho más sencillo también que la gente votara por quien quisiera, y creo que disminuiría el error. Muchas gracias a Patricia Zárate por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Pausa y regresamos.